Bueno, la Unión Europea nos ha dado nuevamente este año buenas noticias con respecto a la regulación de la inteligencia artificial. Yo sé que algunos, muchos estarán en contra, pero yo en cierto sentido estoy bastante de acuerdo. Yo, ya lo he dicho, estoy a favor de las tecnologías digitales, de su despliegue y de que se invierta en ellas, pero también estoy a favor de que se regulen, porque si no puede pasar cualquier cosa. Y la Unión Europea ya había sido protagonista de este tipo de cosas hace años hizo el RGPD, que fue el Reglamento General de Protección de Datos. Hace años, cuando recién estaban empezando las redes sociales y se podía entrever el peligro de que las redes sociales no respeten los datos de los usuarios o usados, ya la Unión Europea hizo la RGPD. Razón por la cual hay cosas que Facebook, por ejemplo, puede hacer acá en Latinoamérica, pero no en Europa. Lo interesante de esta ley es que tiene como objetivo promover los derechos y libertades de las personas. Está bueno que se hable de derechos y libertades de las personas en el campo de la IA, así como garantizar la seguridad y la transparencia en el uso de la inteligencia artificial. Y se aplica a todos los operadores que desarrollan, comercializan o utilizan sistemas de inteligencia artificial en la Unión Europea. Por supuesto en la Unión Europea, esto a nosotros no nos afecta en nada, ¿no? Ahora bien, algo que a mí me parece fundamentalmente importante en esta ley de inteligencia artificial y que va a ser trascendente en el tiempo, evidentemente, esta división, es que la ley divide, ¿no? Divide las inteligencias artificiales según categorías de riesgo. Las divide en cuatro categorías de riesgo para los sistemas de inteligencia artificial. Tenemos el riesgo mínimo, que son sistemas que no plantean un riesgo significativo ni para la salud, la seguridad o los derechos de las personas. Pensemos, por ejemplo, en los CAPTCHA, ¿no? Los CAPTCHA son inteligencia artificial. Tenemos riesgo bajo, que son sistemas que plantean un riesgo bajo para la salud, la seguridad y los derechos de las personas. Riesgo alto. Y después tenemos un riesgo inaceptable, que son sistemas que plantean un riesgo inaceptable para la salud, la seguridad o los derechos de las personas. Fíjense que esto ya sienta un antecedente, porque ahora estamos hablando de IA y cuando hablamos de IA hablamos principalmente de software. Pero en algún momento no muy lejano vamos a hablar de IA refiriéndonos a hardware, a robots, ¿no? Entonces, que un robot no pueda atacar a la salud de una persona, esto no hace nada más que recordar siempre, digo yo, que la ciencia ficción, que la literatura en general, el arte en general llega antes que los sociólogos, los filósofos del derecho, porque esto recuerda perfectamente, es mucho más sencillo como lo planteó Asimov, pero sigue bastante la línea de Asimov de cuáles eran las cuatro leyes que tenía que cumplir un robot, ¿no? Un robot no hará daño a un ser humano ni por acción, perdón, ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Perdón que no estoy leyendo bien. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Y en tercero, un robot debe proteger su propia existencia en la medida que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. La ley es bastante larga, tiene como 114 páginas, pero para mencionarle algunas cosas, aparte de estos parámetros, digamos, de los niveles de riesgo que tiene una IA, que me parece fantástico que, más allá de que no estoy haciendo acá un elogio de la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea tiene 1500 errores, pero me parece fantástico que alguien lo haya hecho. Los niveles de riesgo.
Porque en base a esto se va a evaluar mejor también qué IA sacar al mercado y qué no. Pero aparte la ley tiene prácticas prohibidas, ¿no? Prohíbe ciertas prácticas de inteligencia artificial que se consideran de riesgo inaceptable, como sistemas de puntuación social, o sea, puntuar socialmente a las personas mediante inteligencia artificial, que es algo que intentó hacer China hace tiempo. Sistemas de reconocimiento de emociones en el trabajo y en los centros educativos. Fíjense, en otros lugares del mundo ya se está trabajando justamente para que la computadora, el celular, logre reconocer las emociones del trabajador o del estudiante en los centros educativos y así ir formándole, ir modulándole, como me gusta decir a mí, ir modulándole la conducta. Bueno, con esta ley esto está prohibido en Europa, lo cual me parece fantástico. ¿Por qué? No tanto porque crea en la ley y porque crea en los estados, soy muy crítico con los estados, con la ley, con toda institución jerárquica. Pero ¿qué pasa? Lamentablemente, nos guste o no, la ley es nuestro único amigo en este momento si queremos ponerle límites. Las tecnologías, las empresas tecnológicas no van a poner límites. Las empresas tecnológicas seguirán haciendo lo que le dé dinero, ¿no? Y hablando de dinero, que estos son como las cosas que suelen importar a muchos, el tema de las sanciones, ¿no? Se dice en la ley que las sanciones que incumplan, ¿no?, con todos los preceptos de esta ley, pueden recibir multas de hasta 35 millones de euros, que para alguna empresa medio que mucho no será, o el 7% de la facturación anual mundial, lo que sea mayor. Lo cual ahí ya duele un poco más. Así como estuve de acuerdo cuando hicieron la RGPD, que es una organización que funciona toda una Unión Europea que logra proteger los datos y no permite que cualquier empresa haga cualquier cosa en nuestros datos, cosa que no existe en Argentina, en Latinoamérica. Voy a decir Argentina por las dudas. Me encantaría que una ley de IA empiece a funcionar en Argentina. Y bueno, con esto dejo.